Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Bien amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Estamos justamente en contacto como todas las semanas con Paciano Padrón, presidente de dicha ONG. Y Paciano, los temas donde está inmiscuida Venezuela cada día se ven como más complejos, más rimbombantes por otro lado de parte del gobierno, pero en otras latitudes se percibe que seguimos en la misma improvisación, la cantaleta de todos los días, el populismo y la demagogia. Porque hoy nos acaban de anunciar que el 26 comienza la apertura de la frontera en forma plena con Colombia. Y yo digo, ¿bajo qué fundamentaciones? ¿Bajo qué conceptos mercantiles? ¿Bajo qué seguridad jurídica? ¿Bajo qué mecanismo de transportación? Oye, yo creo que aquí nos están volviendo a cobear. Claro, definitivamente. Fíjate, creo que pone sobre el tapete un tema bien interesante, José Antonio, pero permíteme hacer mención hoy de manera obligada al fallecimiento de Isabel II, la reina de Inglaterra, a la cual conocimos tú y yo desde niño. No tiene conciencia, cuando piensa en la Gran Bretaña, pues era Isabel, la que vio pasar además creo que 10 presidentes americanos, 2 guerras mundiales. Fue muy impresionante cómo ha ido cambiando las cosas. Y los últimos 24 años, pues ha tenido que conocer de una dictadura en Venezuela que no se modifica, que no cambia. Una reina, y hay quien puede todavía pensar, pero eso es como que es absurdo en estos tiempos modernos. Pero es una monarquía democrática. Hay un parlamento que gobierna y que elige un primer ministro. La reina reina, pero no gobierna, es la primera figura del Estado, maneja las relaciones internacionales, le corresponden funciones protocolares, el gobierno está en manos del parlamento, y que es quien elige el primer ministro. En una democracia ejemplar, además definitivo, y con Sí, un progreso para su pueblo enorme, inmensamente grande. De modo que ojalá pudiéramos tener nosotros una monarquía de esa naturaleza y no un gobierno como el que tenemos en Venezuela, en donde hay un hombre o un grupito de hombres que asumen el poder, se enriquecen brutal y groseramente, no tienen que rendirle cuenta absolutamente a nadie, mientras que la población se ve obligada a ir saliendo a una velocidad impresionante. Tú tocabas justo el tema de la apertura de las relaciones Venezuela-Colombia, la apertura o el inicio ya de un intercambio comercial fluido entre ambos países. Si me preguntas si estoy de acuerdo, vale. Yo creo que al fin y al cabo ya pasó suficiente tiempo intentando buscar por la vía del rompimiento una salida y no se logró. El presidente Duque acaba de declarar hoy o ayer, aparecía en los periódicos de hoy, que se había dejado la presidencia de Colombia con la tristeza de no haber visto caer el gobierno de Venezuela, el de Maduro específicamente, porque siente que es un dictador que le hizo muchísimo mal al país. Y por supuesto que es una percepción perfectamente sana. Y es lo que explica que ya vayamos marchando hacia 8 millones de venezolanos en el exterior. La reapertura de estas relaciones, tú las reclamabas ahorita y decías, bueno, ¿bajo qué condiciones? ¿Con qué beneficios? ¿Con qué garantía para la gente, para las mercancías, para los productores y fundamentalmente para los viajeros? Todo eso, por supuesto, tiene que ser objeto de información por parte de ambas partes, tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano, y el vamos a ver para ver, vamos a ver de qué manera efectivamente eso que van a anunciar, que están anunciando, puede realmente transformarse en mejor calidad de vida para los pueblos de Colombia y de Venezuela. sí, pero el planteamiento está en que este tipo de cosas resultan un tanto improvisadas. Yo no digo que no se deban hacer y que se busquen las vías, pero es que, por un lado, se pronuncia sobre el tema, primero que nada, el embajador que acaba de llegar a Venezuela, que ha incurrido en una cantidad de torpezas y contradicciones. Y Así luego, es. sí, y luego entonces, sin haber resuelto un problema de seguridad gravísimo que tenemos en la frontera, ¿cuál comerciante, cuál transportista, cuál empresario, cuál inversionista se va a atrever a jugar sus capitales, su esfuerzo y su empeño en circunstancias como esas?
si todavía eso está crudo, es un tema que todos los días lo vemos en la misma Bogotá, la capital, gentes decapitadas, muertos de la noche a la mañana, tiroteados en cualquier lugar, y no hay sobre ese particular un pronunciamiento concreto que diga, bueno, yo en estas circunstancias no me atrevo a abrir relaciones públicas con Venezuela todavía. Por el contrario, vamos a ofrecer seguridad y garantías suficientemente amplias para que de verdad se dé eso, porque pienso que ese es el comienzo, ¿no? Claro, evidentemente, por eso tú te decía que tú tienes razón cuando exiges y reclamas que los gobiernos, las partes, den a conocer a los ciudadanos, particularmente a los colombianos y venezolanos, cómo va a ser esa relación, cómo va a ser esa apertura, cuáles son las garantías que las partes van a tener, que los ciudadanos van a tener allí, porque ciertamente las cosas no están suficientemente claras. Se está manejando el embajador colombiano en Venezuela como un elefante dentro de una cristalería, con unas torpezas brutales. Quizás la más grave, sin duda alguna, fue esa de haber dicho que probablemente Colombia iba a retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional como pretendiendo halagar a Maduro, a sabiendas de que definitivamente eso no produce ningún efecto práctico. Si llegase Colombia a solicitarlo, a decir retiramos, no estarías retirando nada, porque una vez que se abre un proceso de investigación, una vez que la Corte Penal Internacional abrió, no puedes decir, ah, yo me equivoqué, yo me retiro, yo no voy a No, no, ir para no. atrás. Eso ya arrancó y hasta que no haya sentencia definitiva no va a parar. Y la sentencia sabemos cuál es. Esa sentencia internacional, esa justicia internacional está marchando lento, más lento de lo que a mí me gustaría. Y por eso desde CICIBEN, desde el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, hemos venido trabajando, luchando, presionando, pero sabemos que va. Y Maduro tiene un inmenso temor a la justicia internacional. La Corte Penal Internacional es un clavito en el zapato o un clavote en el zapato, motivo de mucha preocupación, porque él sabe que eso va en serio y las acusaciones, los hechos demostrados son absolutamente inmensos. Muy pronto estamos, por cierto, José Antonio, esperando el informe que se va a presentar nuevamente en Naciones Unidas por parte de la Comisión Especial sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela desde el año 17 para acá. Sobre esto continúan trabajando muy activamente, es otro motivo de preocupación para Maduro y quien siempre entonces estará buscando formas de hacer llamar la atención, de distraer la atención de los venezolanos al estilo de lo que acaba de hacer la señora Kirchner con el señor de la pistolita de juguete que le disparó en la nariz Y un ella no vio chorro de nada. agua. Sí, sí, ese tipo de cosas porque definitivamente ya estamos acostumbrados a ella y que no van a engañar absolutamente a nadie. Sí, no, y los desmentidos son frecuentes y recientes. Y yo no creo que Colombia, los comerciantes colombianos, ni nadie pueda creer este cuento cuando Maduro, no hace ni una semana o 2 semanas, dijo que tenía una negociación con la Siemens para arreglar el problema eléctrico en Venezuela y resulta que la Siemens lo desmiente abiertamente. Entonces, ¿cómo Sí, van los empresarios colombianos frente a un presidente que miente descaradamente a su pueblo a creer en él para negociaciones de envergadura binacional? no, pues no hay manera de que haya credibilidad. Una de las cosas que tendría que ganar es credibilidad y mire que es bien difícil después de tantísimos engaños, tantísimas mentiras en las cuales ha incurrido, sigue incurriendo cada día, pretendiendo manejarse en base a la mentira, al engaño, a la promesa incumplida. Estas son cosas que definitivamente generan una incertidumbre enorme. Creo que Maduro de las cosas que más adolece es de credibilidad. La gente no cree en él. Y los primeros que no creen en él son los propios chavistas, la propia gente que supuestamente está a su lado. Están definitivamente Sí, obstinados. ¿Y quién no? O sea, no, y que manejan el absurdo en todos los aspectos. Fíjate, el atrevimiento y la falta de respeto a un pueblo como el de Venezuela y al de México mismo, decir que para acá supuestamente vendría a negociar la esposa de Alex Sajaca. Oye, por sí. favor, ni es política, ni tiene prestigio alguno, ni es profesional en nada, simple y llanamente para llenar y gastar el tiempo y gastar el tiempo en cosas que no van a dar resultados. Por ahí alguien decía, ¿por qué en lugar de esta señora no viene un militar que al fin y al cabo sí nos convendría que viniera para decirle ahí en su cara los errores que ha cometido la institución castrense con respecto al sostenimiento de este tipo de sistemas y que ellos tienen que formar parte de esto para que los cambios se produzcan en profundidad y verdaderamente, pues. Y Claro. eso no se da. Sí, o esa conversación que pareciera ya frustrada
cambia y cambia radicalmente o definitivamente no generará ningún efecto positivo. Ya de hecho hay una inmensa incredulidad en relación a lo que eso pueda producir. Y con razón, con suficiente razón, porque desgraciadamente han sido demasiadas las burlas, los engaños o las torpezas. Como tú lo dices, es una burla más decir que la señora de Alexa va a formar parte de la representación del gobierno en la negociación. Además, si algo nos queda claro con eso, es la complicidad clarísima de Maduro y Se su pone en gente con evidencia, se pone en evidencia se más pone en todavía. evidencia con el señor que hoy está siendo objeto pues, de juicio y seguramente será condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió, por el manejo indebido del dinero venezolano que se robó, del cual todo el mundo sabe que este estaferro de Nicolás Maduro. Y por supuesto con este tipo de empeño que ha puesto en su libertad, es la mejor manera de demostrar que efectivamente se trata de eso y no de otra cosa. Claro. Bueno, y otra cuestión que nosotros no podemos dejar de lado en Benamérica y en todas las organizaciones y sectores que estamos afuera, es que siguen saliendo migrantes. Definitivamente el problema no se ha resuelto, es mentira, eso lo demuestra. Y segundo, en las circunstancias que está ocurriendo, nosotros tenemos también afuera entonces que fortalecernos más, buscar la manera pues de que esos migrantes cuando lleguen a cualquiera de los países de acogida tengan por lo menos un apoyo, un respaldo, una orientación y tenemos que dársela a nosotros de alguna forma y tenemos que estructurar la organización de ellos con capítulos de Benamérica en cada país de estos para que ellos sepan que tienen un representante auténtico, probado, ético, que es lo que cuenta para soportar esta migración forzosa en condiciones pues, de respetabilidad y reconocimiento ciudadano. Y Sí, nosotros tenemos que trabajar en esa dirección con muchísimo sentido común, con muchísima estructura, y yo creo pues que eso tenemos que tomarlo en cuenta porque no se ha detenido la migración y debemos estar preparados para los que están afuera, que ya tenemos unos programas diseñados, pero hay que fortalecerlos más y ampliarlos y crear un espectro mucho más efectivo. claro. Tú lo dices, es nuestro empeño en Benamérica, que trabajamos en dos terrenos. Uno en el terreno donde estamos para ayudar a los venezolanos, por supuesto, a sobrevivir en las mejores condiciones esta situación terrible de estar viviendo en países donde no estábamos, ni estamos acostumbrados, algunos no teníamos la lengua, otros no teníamos las condiciones o la preparación para llegar, llegan indocumentados, con lo cual se genera entonces todo un proceso digamos, de regularización de esa Sí, situación que afortunadamente en varios países se ha ido ordenando, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Colombia, que son quizás los tres países que con mayor seriedad han atacado el asunto. En Perú se vienen haciendo cosas igualmente interesantes. Pero más allá de eso, está el problema de origen. O sea, ¿por qué 7 millones ya? Se estimaba, por cierto, al inicio de año que para diciembre podríamos estar cercanos ya a los 8 millones de venezolanos que habríamos abandonado el país por distintas circunstancias, unos por razones políticas de somos la persecución, tercera parte del país hacia una tercera parte del país, sí, ciertamente. En todo caso, ya por encima de una cuarta parte de los venezolanos que han tenido que escaparse del país para sobrevivir en su gran mayoría, simplemente porque no hay condiciones. Ahora, qué desgracia la de un gobierno, la de un presidente, la de un hombre que se dice líder del pueblo cuando su pueblo está escapando, se está huyendo, está dejando todo lo que tiene que dejar, dejando su casa, dejando sus comodidades, si las tenía, dejando su familia, dejando sus amigos, sus costumbres, sus hábitos, para intentar aventurarse, algunos en situaciones terribles. Ya sabemos de cuánta gente ha muerto o ha pasado muchísima roncha, y bien yendo hacia el sur y pasando el páramo de Berlín, entrando a Colombia, o bien intentando pasar por Panamá en una circunstancia donde muchísimos han tenido que dejar la vida allí, porque eso no es nada fácil. Ahora, cuando estas cosas ocurren, nosotros tenemos que ayudar desde afuera hacer generar la conciencia y las acciones necesarias para generar el cambio. Y nuestra población afuera tiene que tener clara conciencia de su responsabilidad política. No dejamos de ser ciudadanos venezolanos al salir del país. Nos traemos con nosotros esa condición y el derecho a ejercer nuestra opinión para que cambie la vida en Venezuela. Ese es un derecho humano
reconocido por la Constitución y garantizado por ella. Vemos que entonces estamos obligados a generar los mecanismos necesarios para que los venezolanos en el exterior podamos participar, podamos dar opinión, podamos generar cambios dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela y por supuesto, si llega el momento de sufragar, pues poder ejercer el sufragio como corresponde a cualquier ciudadano venezolano. No nos van a robar la ciudadanía. La ciudadanía es el derecho a participar en la vida política de nuestros países. Ese derecho de ciudadanía es innato en nosotros, un derecho que vamos a defender y estamos defendiendo. Pero estamos haciendo trabajos importantes en ese sentido, como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, mi querido José Antonio. Sí, efectivamente, y es bueno que reiterarlo por aquí cada vez que hablemos con alguno de los representantes de Cámara en América, de Consecomercio, de todos esos sectores que de alguna manera están fundamentando la lucha en propósitos enaltecedores. No es perdiendo el tiempo, los empresarios nuestros en Venezuela que quedaron desguarnecidos, que quedaron ajenos a la ley, que fueron expropiados, pues también requieren que nosotros de aquí les demos aliento porque las propuestas que llevemos sean para rescatar al país en función de darles a ellos el respeto y la valoración que tienen. Y esos programas y esos diseños están en Benamérica, están en todos los sectores que conforman esta estructura programática. Y yo quiero pues que tú aquí cada vez que puedas lo reiteres, que la lucha aquí afuera es para que los que estamos migrando tengamos la oportunidad de pronunciarnos en algún momento dado con voz y voto y tener derecho a representación también en las instancias de gobierno. Porque efectivamente pues no podemos quedar desguarnecidos independientemente de que algunos se ubiquen en el exterior en un desempeño X y resuelvan no regresar, de todos modos su familia y sus herederos son venezolanos también. No, claro, además nosotros tenemos que luchar, uno por nuestros propios, digamos, sobrevivencia, nuestra inserción en los países de recepción para ser positivos, para producir, para generar riqueza, para ayudar a la sociedad que nos está recibiendo y no ser un factor de dependencia, sino por el contrario de generación de riqueza, como afortunadamente hemos visto en numerosísimos casos venezolanos exitosos ayudando a los países receptores a echar adelante a su economía, a sus empresas, a su investigación, a sus universidades, a sus centros de atención, digamos, de salud, etcétera. O sea, eso nos llena de profundo orgullo, pero simultáneamente tenemos que sembrar venezolanidad donde estamos. Estamos obligados a ello, a sembrar nuestros valores y a compartir con la gente la riqueza cultural de los venezolanos, cosa que también afortunadamente se está produciendo en un nivel estupendamente aceptable. Pero así como estamos entonces obligados a hacer en los países receptores, estamos obligados a hacer en nuestro país de origen, en nuestra Venezuela, donde nuestros derechos civiles, como ella dijo, y políticos se vienen con nosotros. No los dejamos en la frontera, no los dejamos en el aeropuerto si vinimos por el aeropuerto. Eso se viene con nosotros y tenemos derecho a ello y por eso los exigimos. Ese derecho no lo vamos a abandonar. Ni Nicolás Maduro va a pretender dejarnos fuera y quitarnos nuestros derechos civiles y políticos, que repito, son un derecho humano fundamental y un derecho garantizado por la Constitución. De modo que allá vamos a seguir dando esta pelea. Es larga, el tiro no es, es larga, es dura, pero la mantenemos firme. Este año y al siguiente, ahí nos mantenemos con todo entusiasmo. Siempre, sí, por supuesto, poniendo en alto lo más que podamos el nombre de Venezuela y la libertad de los venezolanos. Bueno, desde acá de esta tribuna, Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión Benamérica y otros grupos que van a conformar esta plataforma, nosotros queremos que sepan, pues, los venezolanos donde quiera que estén, adentro y afuera, que aquí la intención puede ser rescatar valores, principios, estar por encima de las tropelías del régimen e intentar crear factores éticos en cualquier instancia donde nos encontremos y que se nos reconozca como un gentilicio de alto sentido de responsabilidad. En esa lucha nos mantenemos. Gracias por Adelante. Suerte, hermano querido. Éxito. Nos vemos luego.